Volem parlar també d'una realitat. El nou hospital de Son Espases, el nou Son d'Ureta, podem dir que ja és un fet, i el primer trasllat de pacients es farà al pont del desembre, al pont de la Constitució, entre el 6 i el 8 de desembre. Doncs bé, uns 300 pacients ja aniran cap al nou centre. Nosaltres en volem parlar de tot plegat amb el director general de Son d'Ureta, Luis Carretero. Senyor Carretero, bon dia. Bon dia. Primer de tot hem de parlar d'aquest trasllat. Podem dir que el nou hospital de Son Espases, després d'aquest trasllat, com dèiem, entre el 6 i el 8 de desembre, ja és un fet, no? Ja és una realitat que és palpable, pràcticament. Sí, és un fet ja. El 10 del 10 ja tenim hospital, ja s'entrega a la comunitat i començam tot el procés d'obertura i de trasllat. Y empezamos pues por el montaje de mobiliario, por la formación de los profesionales. Ahí, desde el mismo 10 del 10, habrá gente montando muebles, habrá gente reconociendo las unidades, haciendo controles, y poco a poco iremos abriendo el hospital. La última fase, la más espectacular, la que de alguna manera pues, puede atraer más atención, es el traslado físico de los pacientes que están ingresados, y ese lo haremos el día de la Constitución. Com se fa aquest trasllat del pacient? Com s'ha organitzat? Perquè realment és atractiu i crida una mica la curiositat. Sí. Primero, planificando el número de pacientes que es razonable que podemos trasladar en un día, porque la primera premisa era no debería alargarse más de 24 horas en cada uno de los pabellones para que no haya dos hospitales funcionando a la vez. Un hospital es muy complejo, necesita muchos profesionales que estén disponibles en cada momento, y es mejor para el paciente que o estemos en Son d'Ureta o estemos en Son Espases. Entonces planificamos hacerlo en un día. Para hacerlo en un día, lo que hacemos es reducir el número de pacientes ingresados, y en 24 horas trasladamos todo el hospital materno-infantil i en 24 hores trasladamos tot l'hospital general. Hi ha algun tipus de perill pels malalts en aquest trasllat? Suposo que s'han minimitzat, o en aquest cas s'han tingut molt en compte aquesta estona de trasllat d'un centre a un altre, i en tot cas seran malalts que suposo que no tinguin unes patologies molt greus, no? No, son enfermos. Son d'Ureta tiene enfermos desde con patología con poca gravedad hasta la máxima gravedad, porque es el hospital de referencia. Y de hecho trasladaremos enfermos graves como hacemos cada día. El hecho de trasladar a un enfermo es una cuestión cotidiana en Son d'Ureta. Pues, al ser hospital de referencia, constantemente vienen enfermos pues, de otros hospitales, tanto públicos como privados, y por lo tanto los profesionales están habituados a cómo manejar un traslado de un paciente. Incluso de pacientes pues, tan delicados como pueden ser neonatos, pacientes pediátricos. Lo especial de ese día es que trasladamos muchos, y por lo tanto lo que estamos planificando es la logística para ese traslado global. Y dentro de esa logística, el primer objetivo, lo que más nos preocupa, en lo que más centrados estamos, es precisamente en la seguridad, en cómo detectar los posibles riesgos que puedan existir en ese movimiento y minimizarlos. Hay un equipo de profesionales específicamente trabajando en seguridad. Quantes hores es tardarà amb aquest trasllat? Ha dit 24 hores un pavelló, 24 hores l'altre... Sí, però el trasllat físic serà en 12 hores. En 12 hores. Aproximadament. I quines són les xifres del nou hospital de referència? Cabuda, professionals, metges... Sí, professionals els mateixos, perquè Son d'Ureta té una plantilla ya de 4.300 personas, por lo tanto ya lo que hacemos es trasladar ese equipo humano, que es muy importante, y de profesionales excelentes y muy cualificados, a un espacio en el que puedan desarrollar mejor su tarea. Ahora mismo realmente el espacio es un condicionante para hacer cosas en Son d'Ureta. En instalaciones el cambio es muy importante. Pues la capacidad de Son Espases en metros cuadrados es casi 2,5 veces la de Son d'Ureta. Ganamos tanto en número de quirófanos como en espacios para que el paciente esté más cómodo, para que sus familiares puedan tener una estancia o una visita también más cómoda, y sobre todo ganamos muchísimo en tecnología. Se ha hecho una inversión importantísima en tecnología electromédica, i que situa l'hospital pues, com els millors hospitals d'Europa. De fet, li recordem aquí algunes xifres que tenim. Els equipaments valorats en 85 milions d'euros seran els que tindrà el nou hospital de referència, i també tot aquest procés d'obertura tindrà un cost d'un 1,3 milions d'euros, no? Tot aquest trasllat aproximadament. Sí, en el traslado intervienen varias instituciones, el 061, el servicio de emergencia, hará un esfuerzo pues, en lo que supone la logística de ambulancia,
Ibesalud también está haciendo apoyos concretos en otro tipo de cosas, y lo que sería el plan de reducción de pacientes o de concertación con otras entidades para conseguir que el número de pacientes sea el adecuado para hacer el traslado, tiene ese presupuesto. Sobretot hem de parlar de millora en la qualitat per als pacients, no? És a dir, l'antic hospital de Son Dureta, doncs, diguem que estava obsolet, i el nou hospital de referència Son Espases permetrà que els pacients sobretot tinguin unes millors qualitats a l'hora d'estar en un centre hospitalari, no? Sí. A banda de també millorar les qualitats, que els metges, els infermers i tot plegat, doncs el personal sanitari pugui treballar en unes millors condicions. Efectivamente. Hay un componente de la calidad en un hospital que es la que aportan los profesionales y ya la tenemos en Son Dureta en muchos casos. Pero hay otro componente que tiene que ver con las instalaciones, incluso con la posibilidad de utilizar pues, tecnologías alternativas que son menos agresivas, que permiten un diagnóstico más rápido, y en eso ganaremos mucho en Son Espases. És cert que quan parlam d'hospitals, a l'hora de poder triar, quan és per alguna qüestió molt greu o greu, tothom vol anar a Son Dureta, però quan parlem d'hostaleria, si se pot triar, sempre s'estimen més els pacients anar a altre tipus d'instal·lacions. Es repetiran les habitacions en 4 llits i una butaca pel pacient, o això canviarà? Claro, realmente en la sanidad pública damos una calidad científico-técnica altísima. Por eso yo nunca dudo en recomendar a cualquier persona que si tiene un problema grave venga a Son Dureta. Pero muchas veces fallamos en esos detalles en la hostelería, a veces porque nosotros no podemos, como un hotel, poner el cartel de completo. Si un paciente necesita que se le atienda en la urgencia del hospital y hay que ingresarlo, tenemos que encontrar la manera de hacerlo, no podemos mandarlo a su casa. Y sí que ganamos en Son Dureta muchísimo, porque las habitaciones, más del 60% de las habitaciones son individuales, las habitaciones dobles son muy espaciosas, el mobiliario en el que se va a desenvolver el paciente es mucho mejor, hay muchos más recursos para tratar de mejorar en la hostelería. Incluso el mismo modelo de gestión de Son Espases favorece una mejora en la hostelería. La inauguració oficial el 10 del 10 del 2010, o sigui, d'aquí 9 dies, el Pero 10 no es la inauguración. Però una mica és la data que s'ha xifrat, no? Sí, pero sería como cuando uno se compra el piso y le dan las llaves, pero todavía no lo inauguramos. Quan s'inaugurarà? Doncs quan podem parlar? Aproximadament en la segona quincena de desembre. Aproximadament, no està tancat. Ja a ple rendiment? Quan hi estarà? A ple rendiment estarà després de Nadal. Després de Nadal podem parlar que el nou hospital de Son Espases ja anirà... En quant a activitat programada, en quant a tota l'activitat que té un hospital normalment. A ple rendiment en quant a resposta assistencial des del pont de la Constitució. I com s'informa tots els pacients de tots aquests canvis? Perquè això també suposo que per la gent aquesta política informativa ha de ser important perquè sàpiguen que a partir de tal dia doncs ja no s'hauran de dirigir a Son Dureta, sinó que serà el nou hospital de referència, el nou hospital de Son Espases. Sí, eso es muy importante para nosotros. Hay muchísimos pacientes que tienen cita en Son Dureta. Ayer analizábamos que había 40.000 pacientes con cita ahora mismo fijada en Son Dureta, y tenemos que informar en el momento oportuno de si su cita cambia a Son Espases, pues en qué momento o en qué hora la tiene Son Espases, que probablemente será la misma, y en qué lugar de Son Espases le vamos a esperar. Para eso lo que estamos articulando es un teléfono de información con un número único para que cualquier persona que tenga dudas o que tenga alguna cuestión pueda plantearla. Està ja operatiu aquest telèfon? No encara, en 2 semanas aproximadamente. En 2 setmanes. Sí. Y por otra parte, dentro de la secuencia de apertura hay un plazo previo a la apertura pues, de cada dispositivo asistencial para avisar a los pacientes. No lo hacemos antes porque la apertura siempre es un proceso en el que se tienen que cumplir unas condiciones para activar una fase. Si no tenemos la red informática funcionando, pues no podemos abrir las consultas. Entonces, cuando todas las condiciones previas se cumplen, en ese momento ya damos por definitiva la apertura y empezamos el proceso de aviso.